Buenas noches. Buenas noches a todos, chicos, bienvenidos. El día de hoy tenemos una colaboración con GBM Soluciones Empresariales. Me va a presentar, vamos a estar colaborando nosotros. Entonces, adelante, colega, coméntele aquí a los chicos los cambios que estamos haciendo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Alexander Reyes, CEO y representante de la firma GMB Soluciones Empresariales. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la audiencia de nuestros compañeros de consultoría corporativo, contable, fiscal Urbina. Muchas gracias por aceptarnos en su espacio, por supuesto. Y estimados colegas, participantes de Conta Suceps y también de nuestro equipo corporativo CAFI, muchísimas gracias por estar conectados. Sean todos bienvenidos. Ella es la contadora pública Elizabeth Urbina. Ella es la CEO del corporativo, consultoría y corporativo contable fiscal Urbina. Por supuesto, ya con mucha experiencia y vasta experiencia en el tema de capacitación, enfocado en temas contables y fiscales. Ella, la contadora pública, nos estará apoyando en diferentes presentaciones, en diferentes clases. Lo que buscamos, estimados colegas, es poder variabilizar, el poder, las estrategias que nuestros compañeros, profesores y ponentes nos pueden brindar. Asimismo, estimados eh, colegas y compañeros de Corporativo Urbina, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación y les invito a que tomen las siguientes clases de todo el mes de agosto, ya que también tendremos por ahí alguna participación con los expertos que tenemos en GMB y en Conta Suceps. Uno de ellos es el contador público Ernesto Rosas, un experto y el principal profesor de la capacitadora y por supuesto de la membresía. Muchísimas gracias una vez más. Agradezco la alianza, contadora Elizabeth Urbina, muchas gracias por aceptar la invitación y estoy seguro que para toda la audiencia esto será muy refrescante, el poder obtener puntos de vista y estrategias de diferentes profesores. Muchas gracias una vez más por la invitación. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, chicos, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de arrendamiento, ¿ok? Entonces es un tema también que vamos a profundizar un poco más para que ustedes tengan ahí pues más conocimiento y más aporte. Y aquí, como lo comenta el colega Alexander, van a venir también de su comunidad a impartir clases, que es el contador Ernesto. Ya posteriormente lo presentaremos para que lo conozcan y él también es experto en la materia, ¿verdad? Entonces se trata aquí de que ustedes tengan variación, ¿verdad? Variación en conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, chicos, déjenme compartirles la pantalla para dar inicio con la clase del día de hoy. De preferencia hay que llegar a tiempo, chicos, para que no se pierdan el contenido, ¿verdad? A ver. ¿Ven todos la pantalla? Sí, Ok, perfecto. Excelente. Buenas tardes, chicos. Vamos a ver el tema de arrendamiento. Pues ya todos me conocen, la contadora Elizabeth Urbina. Primero comencemos con qué es el arrendamiento, ¿verdad? En el artículo 2398 del Código Civil Federal, un arrendamiento es un contrato entre un arrendador y un arrendatario en donde una parte concede el uso o goce temporal de un bien y la otra pagar un cierto precio por el uso o goce, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos un contrato a la hora de celebrar un arrendamiento, porque muchas de las veces, a veces hacemos el tema de, te voy a rentar mi casa, te voy a rentar el local, la bodega, pero no hay un contrato de por medio. No sé si se han fijado que también hay el tema de que una persona está arrendando un bien y, por ejemplo, si dura 5 o 6 años, las personas lo respaldan en cuanto quieren apoderarse del bien de la propiedad. Es por eso que tiene que haber un contrato, porque si está a nombre del arrendatario, ¿qué es lo que hacen, no? Poner a nombre del que está en el bien inmueble,
entonces se puede apoderar de ese bien, ¿verdad? Entonces las figuras que participan es el arrendador y el arrendatario. El arrendador es el dueño de la propiedad que concede el derecho al arrendatario para el uso o goce del bien, ¿verdad? Él es el arrendador. Y el arrendatario tiene derecho de ocupar el bien inmueble, ¿verdad? Entonces, tiene la obligación de pagar dicho inmueble por el uso que le da el arrendador. Pero es muy importante que exista un contrato de por medio. Ahora, ¿dónde viene manifestado en la ley del ISR? ¿Qué es lo que nos ocupa, verdad? Saber cuáles son los fundamentos, dónde vamos a estar localizando este régimen fiscal, que es el arrendamiento, ingresos por uso o goce temporal de bienes. Viene el artículo 114 de la ley del ISR, ¿ok? En el artículo 114, capítulo 3, ahí nosotros vamos a encontrar el fundamento. Entonces, ahí nos dice que el artículo 114 se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Fracción 1, los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, en general por otorgar el título oneroso o el uso o goce temporal de un bien inmueble o de cualquier otra forma. Ahora, ¿qué podemos arrendar? Ahorita me voy a enfocar precisamente nada más en el tema de bienes inmuebles, ¿sí? También hay arrendamiento de coches, también igual aplica el tema del régimen arrendamiento, pero me voy a enfocar mucho en el tema de renta de bienes inmuebles, como son las casas, locales y bodegas, porque un tratamiento fiscal no aplica el mismo, ya sea para renta de casas, locales o bodegas. Ahorita lo vamos a ver en la práctica, en un cálculo de ISR, cómo sería cuando tú rentas tu casa, ¿verdad? O sea, rentas casas en lugar de rentar locales o en lugar de rentar bodegas. Ahí lo vamos a ver, es diferente el tratamiento. Entonces, aquí nada más comentarles. Ahora, ¿cuáles son las formas de tributar en el régimen de arrendamiento? Tenemos dos formas de tributar para el tema de ISR, chicos. Número 1, ISR por deducciones autorizadas. Y número 2, deducción opcional. Vamos a entrar más a profundidad a explicar uno y otro para que sepan cómo se paga el impuesto sobre la renta, ¿verdad? De este régimen. Recordando que el ISR se paga por los ingresos que perciba un contribuyente. Independientemente de la actividad en la que se encuentre, se debe de pagar impuesto sobre la renta. A veces dicen, y sueldos y salarios pagamos, y también sueldos y salarios pagan ISR, pero es a través de un patrón. O sea, aquí, chicos, todos tenemos la obligación de pagar impuestos sobre la renta, pero dependiendo del régimen, aplica un tratamiento diferente, ¿sí? No lo va a pagar igual un ISR que se dedica a una actividad empresarial a un ISR de arrendamiento, que es el que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de presentar o de declarar el ISR en arrendamiento. Vamos a ver primero ISR por deducciones autorizadas. Fracción 1. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles. Quiere decir, chicos, que nosotros vamos a estar pagando el ISR por arrendamiento en base a los gastos que nosotros tengamos de ese bien inmueble, ¿sí? También podemos deducir los gastos de impuestos locales, mejoras, planificación, cooperación para obras públicas, ¿sí? Que afecten a los mismos y en su caso el impuesto local pagado sobre los ingresos para otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces, esta forma de tributar, chicos, en arrendamiento se basa básicamente en que tú vas a pagar tu impuesto sobre la renta y vas a disminuir los gastos que le inviertas a ese bien inmueble. Ejemplo, si estás en construcción, vamos a decir, estás reparando tu casa o los locales, la bodega, y pues requieres hacer mantenimiento de esos bienes inmuebles, todos esos gastos son deducibles. Deducibles quiere decir que nosotros vamos a disminuir el pago de impuestos sobre la renta por esos gastos que hagamos, ¿sí? Porque quiere decir que nosotros no es un ingreso bruto el que estamos recibiendo, sino que nosotros debemos de restarle todos esos gastos, todas esas mejoras, ¿verdad? A eso se refiere con ISR por deducciones autorizadas.
Y todavía bien que el bien inmueble requiera esas mejoras, ¿verdad? Porque no vamos a inventar gastos, siempre les comento, no hay que inventar nada, simplemente es sobre la información que está en un CFDI, que esté comprobable, que salió la operación también de tu cuenta bancaria, o sea, que se pueda comprobar. Fracción 2, los gastos de mantenimiento que impliquen adiciones o mejoras, ya sea pintura, ya sea instalación de piso, todo lo que tenga que ver con ese tipo de gastos, esa es la primera forma de tributar. Realmente yo se los recomiendo al menos de que estés construyendo, que estés realizando mejoras, adiciones, o en el caso de las constructoras que pues de principio requieren invertir bastante en la construcción, pues ahí sí recomiendo que que se opte por esta opción, porque se está gastando demasiado en el tema del material y todo lo que necesitan para construir, ¿verdad? Si es así, solamente así lo recomendaría, o sea, si sabes que le vas a estar invirtiendo, porque fíjense bien, una vez que tú decides, voy a tributar por deducciones autorizadas, es decir, por los gastos que tú vayas teniendo, vas a estar deduciendo de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, imagínate que un mes, un pago provisional de un mes, casi no gastaste, casi no tuviste gastos, ahí, ¿qué pasaría? Pues que el impuesto sobre la renta se te va a elevar, o sea, vas a pagar más porque casi no tienes gastos. El impuesto sobre la renta en arrendamiento se disminuye por los gastos. Y si tú no tienes gastos, pues ¿qué va a pasar? Que vas a pagar más impuesto, ¿verdad? Y pues es lo que nosotros no queremos, al menos, y pues apoyar al contribuyente para que pague lo menos posible, ¿verdad? Otra deducción es los intereses, el pago de intereses reales pagados por préstamos. Pasa que muchos contribuyentes a veces financian el tema de los bienes inmuebles por medio de un préstamo bancario. Entonces, si tú estás financiando el bien inmueble, todos los intereses también son deducibles, tributando en esta opción, ¿verdad? Tributando en que tú puedes deducir los gastos, porque a veces si quieres deducir los gastos y estás en el esquema de deducción opcional, pues no se puede. Es una o la otra. Y una vez que decidas en cuál vas a tributar, tienes que permanecer durante un año. También esta pregunta me la hacen mucho. Oiga, y si este mes lo hago con gastos, es que sí voy a tener gastos y el otro mes casi no voy a tener gastos, ¿puedo cambiarme? No, no se puede. O sea, si tú decides una forma de tributar, tú vas a manejarlo durante todo un año. Hay que ser congruentes y aparte las disposiciones fiscales así no lo marcan. Si tú decides un método, tienes que permanecer en ese método al menos un ejercicio fiscal. ¿Sí? No se puede estar cambiando las conveniencias que uno a veces quisiera, ¿no? De que ahora me conviene más estar en deducción opcional, hoy me conviene más ahora en tema de deducciones autorizadas, me puedo cambiar, no, no se puede, chicos, ¿verdad? ¿Qué otras deducciones más hay en el tema de arrendamiento? Bueno, aquí ya va a depender del tipo de contribuyente, porque si hay contribuyentes que manejan muchas propiedades y pues es importante que sepas pues cómo van a pagar los impuestos, ¿verdad? Y esos dueños, pues obviamente si tienen trabajadores, los sueldos pues son deducibles siempre y cuando pagues por nómina, siempre y cuando los tengas, bueno, el pago del IMSS, si los tienes en el Seguro Social también es deducible. O sea, todos los gastos que incurren para que se lleve a cabo tu actividad como arrendador, ¿verdad? Es lo que vas a poder deducir. Honorarios pagados a contadores, abogados, que tú requieras hacer, también es deducible, ¿verdad? Cuotas o contribuciones que conforme a esta ley les corresponda cubrir de dichos salarios. También prestaciones adicionales que tengan. Probablemente puede haber deducciones, por ejemplo, las despensas, fondos de ahorro, que en tema de arrendamiento pues va a variar. Les digo, hay empresas que tienen muchas propiedades y va a depender si tienen todas estas prestaciones para poderlas deducir, ¿verdad? Entonces depende mucho del contribuyente. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. Hay arrendadores que dicen, bueno, yo quiero asegurar mis bienes inmuebles. En el caso de México, ¿no? Cuando si pasa alguna catástrofe, un sismo o algo se pierde, bueno, pues esta prima de seguro lo que puede ayudar es pues, que te levanta el bien inmueble por una suma, ¿verdad? También.
Entonces, ellos sí tratan ahí de hacer esta deducción, siempre y cuando tomes esta opción, ¿verdad? Y las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Todo esto en el artículo 114, fracción por fracción, chicos, pueden verlo más a detalle. Ahora, la deducción opcional. Los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este se refiere. Es decir, si tú optas por deducción opcional, no puedes meter gastos, ¿sí? Aunque tú quieras, no los puedes incluir. Y quienes estén de todos modos en deducción opcional también pueden incluir el impuesto predial. Esto se ve mucho en la declaración anual, ¿no? Que dicen, oiga, ¿puedo meter el impuesto predial? Sí, aunque estés en opcional, es el único gasto que tú puedes considerar con comprobante, aunque estés en deducción opcional. ¿Qué es deducción opcional, chicos? Que no hay deducciones. Por más que el arrendador gaste, invierta en servicios, pague sueldos, no puede hacer ninguna deducción, ninguna. ¿Por qué? Porque optó por deducción opcional, que es el 35% de los ingresos, se considera que esas son sus deducciones. Muchas personas lo conocen como deducción ciega, ¿verdad? No sé si han escuchado que se escucha mucho es que yo lo estoy manejando deducción ciega. Es lo mismo, es sinónimo. Deducción opcional o deducción ciega es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es el único gasto, el impuesto predial, aunque no sea CFDI, porque la presidencia no nos da un CFDI de por medio, no trae XML, pero sí lo puedes incluir en tu declaración anual como un gasto más todas las deducciones al 35%, ¿verdad? ¿Y cómo se ve esto, chicos? Un ejemplo. Ahorita vamos de todos modos a estar viendo ejercicios prácticos para que quede más comprendido qué es deducción con comprobantes y qué es deducción opcional. Ejemplo, un contribuyente recibe ingresos por arrendamiento por la cantidad de 57,000 pesos y paga el ISR con deducción opcional. ¿Cuáles serán sus deducciones? Tenemos los ingresos por 57,000 y la deducción opcional es el 35% de 19,950. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente lo que hicimos fue multiplicar 57,000, que fueron los ingresos del contribuyente, por el 35%. Eso nos da un total de 19,950. Quiere decir que si el arrendador no gastó nada, o aunque lo hubiera hecho, nada más tiene permitido deducir el 35% de los ingresos. Ese es el limitante. Si tú eliges deducción opcional, tienes derecho a no comprobar deducciones con gastos, ninguno, no vas a comprobar nada, pero tu deducción fija va a ser el 35% sobre los ingresos. Entonces ahí ya sacamos la base para pago de ISR. A partir de ahí sacamos la base, ¿verdad? 57,000 de ingresos menos las deducciones, que no tenemos comprobantes fiscales, chicos. Aquí por eso se llama deducción opcional. O sea, tú sabes que no vas a tener CFDIs, ¿sí? No vas a tener CFDI, por eso te está otorgando que disminuyas el 35%. Entonces, la base para pago de ISR es por 37,050. Esa base, ahí vamos a aplicar nosotros la tarifa de ISR, ¿sí? Ahí nosotros vamos a aplicar la tarifa para saber cuánto pagamos de ISR. Así es que no se asusten, esto no es lo que va a pagar de impuestos sobre la renta, es nada más una base, como lo dice aquí, una base para poder hacer el cálculo. ¿Sí, chicos? Ahorita de todos modos lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si soy arrendador y yo le facturo a persona física? Esto también lo preguntan mucho sobre la cuestión de la facturación. Si yo soy arrendador y le rento a una persona física, no tenemos retención de impuestos, porque la retención de impuestos varía, chicos, varía dependiendo del régimen en el que tú estés. Ahorita voy a explicar los dos casos o los dos supuestos que existen. Si tú estás arrendamiento normal, que es el régimen general, o arrendamiento reciclo, cómo aplica estas retenciones, ¿verdad? Entonces, si eres arrendador y le rentas a física, no debemos de retener impuestos.
Pero ¿qué pasa si le rento a moral? O sea, si yo soy física y a lo mejor tengo oficinas, tengo consultorios, que se da mucho, ¿no? Tener un edificio donde rente consultorios como física, pero lo ocupa la moral. ¿Ahí qué pasa? Pues la moral nos debe de retener el ISR y el IVA. ¿Y cuánto nos debe de retener? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero sí, aquí ya cambia, chicos. Ahí no hay que confundir cuándo hay retención y cuándo no. Nada más es, si yo le facturo a moral siendo física, hay retención. La moral me va a retener. Si soy de física, física no. Si es de moral a moral, tampoco. ¿Ok? Entonces, las personas morales van a retener en el pago provisional el 10% de ISR, si eres régimen general. Si eres régimen normal, eso es lo que se va a retener, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí quedó claro la deducción opcional y la deducción por comprobantes? ¿Quedó claro? No se van a confundir luego en los cálculos. Comprobantes es que yo tengo gastos, ¿no? Tengo XML, pido facturas y nada más lo que yo compruebe de gastos es lo que yo voy a disminuir para mi pago de ISR. Y la deducción opcional es el 35% directo de mis ingresos, ¿verdad? Tenga o no tenga comprobantes, yo nada más el 35%. Por eso les decía, ¿qué pasa si yo tengo a lo mejor más deducciones, ¿no? Yo me pasé al 40 o al 50% de gastos de los ingresos, pero decidí opcional, pues ni modo, o sea, tengo hasta el tope de el 35%, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo aplican las retenciones, chicos? Aquí les puse las dos tablas. Arrendamiento general, retenciones de ISR e IVA. Cuando somos arrendamiento, chicos, persona física, pues debemos de hacer las retenciones, ¿verdad? Entonces aquí puse dos ejemplos prácticos de qué pasa, de cómo nosotros vamos a estar deduciendo. ¿Cómo vamos a hacer las retenciones de los impuestos, verdad? Entonces tenemos aquí ingresos efectivamente cobrados, 11,000. El IVA, ustedes saben que el IVA siempre se va a causar por el tema de el uso o goce temporal de bienes, por prestación de servicios, por comercio, ¿sí? Es cuando aplica el IVA. Y ya también depende de qué tipo de servicio, también podemos ver si aplica el 16 o es el 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 11,000 de ingresos, 16% de IVA y la retención de ISR, que es el 10%. Aquí vean, chicos. O sea, si tú eres física y vas a hacer una factura a persona moral, hay retención de ISR. Igual aquí le voy a poner, si rento a moral. Porque solamente es cuando se da este caso. Si tú le rentas a física, no hay retención. ¿Sí, chicos? Entonces, la retención es el 10% de la base, de la base que tenemos para ISR. Y para el IVA son las 2/3 o el 10,66, como se les haga más fácil comprender la retención del IVA. Puede ser las 2/3 o 10,66. ¿De qué? Pues del IVA. Si mi IVA es de 1,760, yo lo voy a dividir entre 3 por 2 y ahí me va a dar la retención de IVA. Y esta sería mi factura, ¿verdad? Mi total de comprobante fiscal. Cuando ustedes hacen su factura, pues ponen el subtotal más el IVA menos las retenciones. Las retenciones siempre van a ir restadas. ¿Por qué? Porque no las está reteniendo la persona moral, ¿sí? Esto en caso de locales comerciales. Otro ejemplo, aquí está 24,000 de ingresos, IVA al 16, retención de ISR el 10% de la base y las 2/3 del IVA. O sea, si se fijan en arrendamiento, vamos a tener retención siempre y cuando le facturemos a moral. Si no le facturamos a moral, nada más es esto, chicos, ¿eh? Es total e IVA. Subtotal, IVA y total. Nada más. Aquí estamos haciendo el ejemplo o caso práctico si le rentamos a moral, ¿verdad? Para que ustedes sepan que lleva retención. Ahora, ¿qué pasa si yo rento casa habitación?
que era lo que les decía al principio, no aplica lo mismo. Si yo rento casa habitación siendo física moral, la ley me dice que está exento de IVA, que es una casa habitación y yo no voy a hacer el tema del IVA. Entonces, si yo estoy exenta de IVA, pues no debo de retener IVA, ¿verdad? No debo de hacer esta retención de IVA, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué sí aplica? ¿Qué es lo único que va a aplicar? Pues la retención de ISR, es lo único, porque si no hay IVA, por lógica, pues no hay retención de IVA, ¿verdad? Si yo no tengo aquí la base de IVA, pues no hay, ¿sí? Esto aplica nada más si tú te dedicas a rentar casas habitación. Es lo único. Ahora, ¿qué pasa si te cambiaste de arrendamiento general a arrendamiento reciclo? Recuerden que, bueno, este ya es otro tema, ¿verdad? Del tema de reciclo. Pero si tú, por ejemplo, eres arrendamiento y te cambiaste a reciclo, aquí ya cambia el tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, ingresos efectivamente cobrados. De hecho, puse la misma cantidad para que ustedes vean el comparativo, ¿no? Si yo cobré los mismos 11,000 cuando estaba como régimen general, pero ahora soy reciclo, ¿qué pasa? Para reciclo, chicos, la retención de ISR cambia al 1.25. En lugar de retener el 10, es el 1.25. Ese es el cambio que aplica siendo arrendamiento reciclo. Y la retención de IVA sigue siendo la misma, ese no cambió, 1,173 y 1,173. Entonces, ¿cuál es el cambio significativo? Las retenciones, ¿verdad? En lugar del 10 es el 1.25. Total de comprobante de CFDI, tenemos el subtotal más el IVA menos la retención del 1.25 menos la retención de IVA y nos da un total de 11,449. ¿Qué quiere decir? Que la persona física, siendo reciclo, va a cobrar más. Bueno, son 962 más, ¿verdad? A favor. O sea, si tú eres arrendamiento reciclo, pues como hay menos retención, pues tienes ahí más por cobrar, ¿verdad? Y es la diferencia principal entre el arrendamiento reciclo y arrendamiento normal. O sea, en lugar del 10 es el 1.25. Muchos se cambiaron a reciclo pues para que la moral retenga menos y pues por ende se cobre un poquito más. Aquí sí hacemos la diferencia en el segundo caso, que son las mismas cantidades, pero con retención del 1.25, traemos 2,152,50 más, ¿verdad? Vamos a hacerlo al revés para que se vean positivo, porque así piensan que se pierde, ¿no? En contabilidad. Siendo arrendamiento reciclo, cobro más que siendo arrendamiento general, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las casas habitación, o sea, no hay IVA, no hay retención de IVA, solamente hay retención de ISR. Eso es lo único que vamos a tener diferente, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a explicar la parte de la práctica. Espero que haya quedado claro con estos dos ejemplos de cuando eres arrendamiento normal, las retenciones que aplica, ¿sí? O si eres arrendamiento reciclo, la única diferencia, pues, es el ISR. Es lo único. El IVA quedó igualito, no hubo cambios, pero si eres arrendamiento reciclo, sí, 1.25, ahí sí disminuyó. Ahora, ¿cómo aplica el cálculo del ISR? Ahora sí, el tema que, pues bueno, todo nos ocupa porque siempre es importante saber desde la teoría para llegar a la práctica y conocer los fundamentos, saber de dónde viene, por qué lo estoy haciendo así y por qué no de otra manera, ¿verdad? Entonces, aquí, arrendamiento de personas físicas. Nosotros siempre vamos a hacer un cálculo anual, o sea, el ejercicio fiscal es de enero a diciembre, ¿sí? Siempre vamos a hacer cálculo anual, pero el SAT nos pide, o la ley nos dice, ¿sabes qué? Puedes ir anticipando mediante pagos provisionales cada mes, para que no llegues a la declaración anual y pagues el impuesto anual, porque no es lo mismo, de hecho, esta facilidad no es lo mismo que llegues a la declaración anual y acumules todos los ingresos y te salga a pagar 50,000 pesos.
en una cantidad así exhibida, ¿no? Que pagues 50,000 pesos a que mes con mes vayas pagando 3,000, 4,000, o sea, que vayas pagando paulatinamente hasta llegar a los 50. Hay algunos contribuyentes que incluso les sale a favor, ya si tienen deducciones personales, o le sale, no pagas, no le debes al fisco, o sea, no te sale a pagar, pero tampoco te sale a favor. Hay a veces que salen, los números ahí exactos, ¿no? También depende mucho de qué más tenga. Entonces aquí tenemos un mes, explicamos 157,000 de ingresos y aquí, esta es la opción si yo hubiera optado por deducciones autorizadas. O sea, si yo opté por deducciones autorizadas. ¿Sí? Yo aquí voy a poner todas mis deducciones que cumplan, obviamente, con los requisitos fiscales, con el CFDI, artículo 29, 29A, que cumpla con todos los requisitos fiscales y que sea importante o que sea estrictamente indispensable para la actividad que yo estoy haciendo. Porque si no es estrictamente indispensable, pues no lo puedo deducir. Eso es una gran diferencia y a veces muchos contribuyentes no entienden esa parte de que van y consumen o hacen cualquier compra y piden factura. O sea, espera, ¿eso le va a servir para tu giro de arrendamiento? No, pues no. Pero a veces piensan que entre más facturas acumulen, más gastos, pues mejor les va. Pero pues, ¿qué hace uno? Pues ya ahora sí como dicen, por mucho gasto que traigas con factura, si no es estrictamente indispensable para tu giro, nosotros tenemos que eliminar esa factura, o sea, no considerarla para ISR, porque si nosotros como contadores la consideramos, pues ahí vamos a estar mal, ¿verdad? Vamos a estar haciendo mal el cálculo. Entonces aquí tenemos impuesto predial, si lo pagamos, el impuesto predial, chicos, pues se paga una vez al año, o sea, no se paga cada mes. Si se pagara cada mes, pues se pondría en el pago provisional como deducción autorizada, aunque no tenga XML, ¿verdad? Porque a veces, bueno, literalmente no tiene XML. El mantenimiento que le hagamos a la propiedad, aquí vamos, voy a cambiar estos números para hacerlo desde cero esto y vean ustedes el procedimiento. Aquí el impuesto predial pues se paga cada enero. Esto lo pueden considerar en el anual, chicos, o lo pueden considerar en el pago provisional. Ya a ustedes va a depender, pero ya no lo van a estar, ¿cómo se llama? Considerando cada mes. O es en enero cuando lo pagas o hasta en el anual, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner pago de predial. Mantenimiento, pues todas las mejoras que hayamos hecho al bien. Regularmente casi no hay gastos cuando bueno, en este tipo de cálculos regularmente casi no hay mucho gasto. Por eso les recomiendo este esquema con deducciones autorizadas, nada más si como que estás en construcción, sabes que vas a estar invirtiendo en el bien inmueble. Si no, no te conviene este esquema, ¿verdad? Ya te convendría mejor deducción opcional. Entonces ya tenemos intereses reales por préstamos en caso de que hubiéramos financiado el bien inmueble. Bueno, esto no voy a poner intereses, sueldos, comisiones, honorarios. Todo eso, chicos, es en base a la información contable, ¿eh? O sea, es información que ya se tenga, que ya esté en factura. Como siempre les digo, no hay que inventar nada, es lo que está y que sea estrictamente indispensable y que sí existan recibos de nómina. Luego pasaba que, ay, es que estoy rentando estas propiedades, pero les pago en efectivo a los albañiles, no les estoy dando un recibo de nómina, pues no lo vamos a considerar. Nada más si estás pagándoles con nómina, o sea, si hay un XML de por medio, es un CFDI. Si no, pues no hay que ponerlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el tema de las nóminas. Primas de seguros, pues estos varían, ¿no? Varían su prima, dependiendo de cuánto cueste la prima. Creo que aquí me fui un poquito alta con los gastos. Bueno, vamos a ver cómo sale. Suma de deducciones, 121,000. De 157,000 que recibí, igual ahorita hago otro mes para ver cómo sale. Y aquí ya nos tenemos la base. Para arrendamiento, chicos, si tú te vas por deducciones, hay que restar todos tus gastos. Y esa va a ser tu base. Los 36,400 va a ser tu base para que puedas, aquí yo voy a borrar todo para hacerlo desde cero.
Esta base, que era la que estábamos viendo ahorita en el ejemplo, 57,000 de ingresos y el 35% de gastos. Aquí, pues todo esto está comprobado porque estamos optando por la de deducciones autorizadas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hacemos, chicos? Estamos manejando esquema pago provisional, base gravable 36,400. No sé si todos sepan aplicar tarifa o no, pero bueno, aquí lo vamos a ver. La base gravable es de 36,400. Le voy a poner con color que resalte. 36,400 y aplicamos la tarifa. Las tarifas, pues, están en la resolución miscelánea y ustedes van a ver las que son por actividad empresarial, las que son para reciclo, RIF, etcétera. O sea, todos los contribuyentes, personas físicas, tienen sus tarifas, excepto personas morales, ¿verdad? Personas morales aplicamos el 30% directo. Ese no hay como tarifas como es en personas físicas, ¿verdad? Entonces teníamos nosotros aquí la base 36,400, la base. ¿Cómo aplico esta famosa tarifa o cómo voy a hacer para saber cuánto me va a salir de impuestos sobre la renta? Aquí voy a poner 36,400, que fue mi base, y hay que localizar en tarifa de impuestos sobre la renta una cantidad, fíjense bien, aquí el esquema, límite inferior, límite superior, aquí, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre excedente, ¿sí? Entonces, como bien lo dice aquí, tienes que buscar una cantidad menor a la base, que son 36,400, y un límite superior a la base de 36,400, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar, yo de hecho por eso hago esta separación, para que ustedes sepan que tiene que quedar en medio, o sea, tiene que cumplir con las dos características, porque a veces tú puedes decir, no, pues es que este sí es menor, ¿verdad? Si es menor, de hecho, aquí como no es complicado localizarla en el tema de arrendamiento, igual en el de físicas, de actividad empresarial, puede que ahí se complique un poco más, pero bueno, aquí lo estamos viendo en arrendamiento. 8,952,50 es inferior a 36,400. Y el límite superior, 75,984, es superior a 36,400. Entonces, quiere decir que aquí nosotros nos vamos a ubicar. ¿Qué pasaría si la base es más alta? Vamos a poner una base más alta. Solamente para que sepan aplicar la tarifa, ¿no? 115,000. Si yo pongo 115,000, debo de buscar una cantidad inferior a 115, en este caso serían 75, y un límite superior a 115. Y aquí está límite superior. Cuota fija y base. O sea, se pasaría al segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que nosotros ubicar. Ya sabemos dónde vamos a localizar nuestra tarifa para hacer el cálculo del primer mes. Y aquí yo lo pongo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál fue el límite inferior, chicos? 8,952. Ese fue mi límite inferior. De hecho, por eso tienen los nombres. Nada más de seguir la regla, como viene aquí, para poder sacar el cálculo, ¿verdad? Menos límite inferior, que son 8,952,50. Me va a dar el excedente sobre el límite inferior. Es una resta. Aquí vienen, de hecho, aquí ustedes están viendo el paso a paso. 27,447,50 por porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Aquí está. Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Aquí está. Este es el porcentaje, 6,40. Entonces ponemos aquí 6,40. Me da el impuesto marginal. Esto pues obviamente ya formulado, pues sale rápido, pero aquí quiero que vean el procedimiento, cómo se hace, cómo determino yo el ISR que me va a salir a pagar de este pago provisional, más cuota fija. ¿Cuál es la cuota fija? Pues estos 171. Si se fijan, todo tiene su nombre, inferior, superior y porcentaje de excedente, 171,88. Impuesto a cargo, ahí está, 1928,52. Retenciones por parte de persona moral no tenemos, no hicimos aquí facturación a personas físicas, digo a personas morales, solamente a físicas. Igual y ahorita vamos a ver si en persona moral cómo quedaría, ¿verdad? En este caso,
pues paga muy poquito, 1928.52. ¿Quién me quiere decir por qué paga poco? ¿Cuál es la lógica aquí? Entre menos sea la base, chicos, entre menos sea la base gravable, menos vas a pagar de impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa si tú pagas, o sea, tienes pocos gastos, si tú casi no gastaste? Ahí ya se te va a elevar, ¿verdad? Aquí 1928 para una persona física que gana 157.400, pero gasta 121, o sea, casi estamos, casi lo que gana se gasta, ¿verdad? O sea, de utilidad supuestamente nos quedarían 36.400. Y digo supuestamente porque todos los contribuyentes hacen más gastos que no pueden comprobar, que no pueden incluirse dentro de su pago provisional, ¿verdad? Entonces, si yo aquí bajo, vamos a poner menos base, vamos a poner menos. Vamos a poner aquí que gastó 82.000, la base cambia 75.400. Voy a la tarifa y busco la base 75.400. Quedaría aquí también, si se fijan, quedaría aquí. ¿Por qué? Porque límite inferior, si esta es inferior y esta sí es superior a la base, ¿verdad? Entonces quedaría en el mismo esquema, quedaría igual, pero ahora con una base superior. ¿Cómo nos queda ahora? Fíjense, y aún así siento que de igual manera no subió tanto, 4.424 por una base de 75.400. Eso es lo que pagaría esta persona física por esta utilidad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, entre más sea la base, o sea, entre mayor sea la base, pues más vamos a pagar. Entre menor sea la base, pues menos se va a pagar en este esquema de deducciones autorizadas. ¿Qué pasa si yo sí le renté aquí a persona moral, arrendamiento moral? Arrendamiento persona moral. Por eso ustedes en sus cálculos tienen que separarlo, porque si ustedes lo incluyen, bueno, lo pueden incluir, pero tienen que tener muy claro cuánto fue a la moral para saber la retención de ISR, que fue lo que explicamos ahorita. Aquí explicamos. Si yo le facturo a la moral, tengo una retención del 10% estando en el general. Si soy reciclo, pues ya me cambia al 1.25. Aquí lo vamos a hacer con el 10%, si yo fuera régimen general normal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner otro, bueno, como esas son las rentas fijas de, realmente en arrendamiento depende de los bienes inmuebles, pero hay, por ejemplo, contribuyentes que todo el año, pues rentaron y fue lo mismo, ¿no? Durante todo el año. Al menos de que les ocupen oficinas o eso, pues puede variar, puede bajar la renta, ¿sí? Entonces aquí, si es la misma, nosotros vamos a acumular lo del mes pasado más lo nuevo, 314.800, es acumulativo hasta en la anual, chicos, ¿ok? Igual las deducciones. Lo que tengas de deducciones en el mes anterior más lo del mes actual. Entonces aquí ya tenemos más ingresos, 314.800, y aquí vamos a poner igual los gastos de mantenimiento. Aquí ponemos los gastos de mantenimiento, sueldos y comisiones, no varió la nómina, aquí lo ponemos igual. Prima de seguros, dependiendo si se está pagando mensual, hay veces que nada más se paga durante todo el año una vez y ya no la volvemos a pagar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle que que es una prima, es una póliza de seguro mensual, ¿verdad? Está asegurando nuestro bien inmueble de tantos, ahora sí que ya depende del bien inmueble cuánto valga, ¿no? 5 millones, 10 millones, ya va a depender. Entonces aquí tenemos suma de deducciones, nos suma 161.000. Aquí hay que poner otra columna donde nosotros digamos cuál es mi suma total de deducciones, porque si se fijan, yo acumulé aquí los ingresos, entonces también los gastos por lógica debo de acumularlos, ¿verdad? Y tengo 243.000. ¿Cuál es mi nueva base? La resta, aquí yo voy a modificar la fórmula. Vamos a restar los 314 que yo tenía de ingresos menos las deducciones autorizadas, pero acumuladas. Todas son acumuladas.
nos quedó la base similar, 71,800. Entonces, si tenemos 71,800, va a aplicar la misma tarifa. Aquí, 71,800. Aquí nada más es cuestión de que cumplan con el criterio inferior, superior, ¿sí? Y luego base gravable, bueno, pues aquí vamos a... Se llenó 8,952,50. Ahí está, no sé si... Tenemos la cuota fija, 171,88. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí, hasta aquí llegamos al punto. Ya sabemos, base menos límite inferior, me da el excedente por el porcentaje, impuesto marginal más cuota fija. Nada más voy siguiendo este patrón de cálculo. Impuesto a cargo, 4,194,12. Y luego, pero yo le facturé a Moral. Aquí lo vamos a poner. Yo le facturé a Moral, va a cambiar el cálculo. 15,000 pesos, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Ahí está. 86,000 de base. Aquí ya me cambia. Tienen que ponerse listos con esta parte. Ah, es que lo estaba seleccionando de ahí. Vamos a poner la segunda aquí, ¿vale? 86,800 de base. Cuidar la base. Aplicaría aquí 86,800. Esta sería mi segunda base, ¿verdad? Para el segundo cálculo con persona moral. Entonces, aquí ya ponemos límite inferior, 75,984, excedente, 10,88 porcentaje sobre el límite inferior, cuota fija, 4,461,94, impuesto a cargo, 5,638,66. Pero aquí es donde viene ya, aplicamos la retención, ¿verdad? Si yo le facturé a Moral, para mi física, en todos los casos, bueno, ya aquí pues les doy información de más, pero en todos los casos soy física y le factura a Moral, yo tengo el derecho a acreditarme esas retenciones. ¿Cómo lo hago? Aquí lo voy a manifestar, aquí yo pongo, yo le facturé a Moral 15,000 por punto 10, que es la retención de ISR. O sea, la Moral a mí me quitó de mis FDI, de mis ingresos, me quitó 1,500 pesos. Eso fue lo que me retuvo la Moral, 1,500. Tengo derecho a acreditármelo en mi pago provisional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda aquí mi pago final? Impuesto a cargo menos la retención de ISR, 4,138, ¿verdad? Y así quedaría mi pago provisional. Si tú le restas el pago efectuado con anterioridad menos pagos provisionales, porque lo puedes hacer, o sea, en persona física estando aquí en menos pagos provisionales efectuados con anterioridad, le ponemos. Me sale a mí 4,138 acumulado todo, pero yo ya había pagado en el otro mes anterior 4,424, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo acreditármelo y decir, ok, mi pago total de ISR, total a pagar, menos 285,86. ¿Qué quiere decir? Que no me salió a pagar. Cuando a ustedes les sale un importe negativo, o sea, aquí en tu hoja de cálculo te sale negativo, quiere decir que no vas a pagar ISR, o sea, lo traes a favor. ¿Por qué lo traes a favor? Porque tú ya aquí acumulaste ingresos y deducciones, las acumulaste aquí y también acumulaste tu base, tus gastos, te da una nueva base de 86, por lo cual te sale a pagar 5,638, pero hay que restar siempre las retenciones, en este caso es el 10%, te sale a pagar 4,138 y le puedes restar tus pagos efectuados con anterioridad. Así lo puedes dejar. Y ya si aquí en el siguiente mes te sale a pagar
10,000, un ejemplo. Sale a pagar 10,000, pero tú ya habías pagado 4,424, ¿sí? ¿Cuánto vas a pagar al final? La resta, ¿no? Y pagas la diferencia. Así es como ustedes van a llevar todo su registro durante todo el año, ¿verdad? Aplicando sus pagos provisionales, los puedes ir restando y tus retenciones en caso de que las tengas. Si no le facturaste a persona moral, pues no vas a hacer este procedimiento. Es nada más si le has facturado a persona moral. Esto sería con comprobantes. Si tú tienes comprobantes. Aquí a lo mejor en este ejercicio nos fuimos generosos, que sí tenía mucho gasto el contribuyente, pero cuando no lo tiene, pues sí es ya muy, sale a pagar bastante ISR, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si soy cálculo de ISR opcional? Opcional, ya dijimos que no tengo comprobantes. Yo cobro un arrendamiento, pero no tengo gastos. Y aunque los tuviera, no lo puedo deducir porque yo opté por hacerlo de esta forma, ¿verdad? Con deducción opcional. Entonces tenemos aquí 85,000 de ingresos y el 35% de mis gastos sería 29,750. Eso es lo que yo tengo de límite para acreditarme en arrendamiento. La mayoría o los casos que he visto, la mayoría opta por deducción al 35%, que no tienen suficientemente comprobantes, casi no hay deducciones, ¿verdad? Y también, como les comentaba ahorita en las diapositivas, también tienen derecho a incluir el predial, ¿sí? Aunque sea opcional, aquí sí es el único que pueden poner. Entonces aquí aplica lo mismo, pero ahora que siempre va a ser topado al 35% sobre los ingresos. O sea, si yo hago esto, siempre va a ser, déjenme, nada más para que van variando, sí. Siempre va a ser el 35%, chicos, sobre los ingresos. Así ganes medio millón, así ganes lo que ganes, el 35% siempre va a estar topado en deducción opcional. Y hacemos lo mismo, aplicamos lo mismo, ingresos menos las deducciones, ¿sí? Nos da la base. Aquí nos da la base gravable 55,250. Y aplicamos la tarifa de la misma manera, no cambia. Nada más aquí la diferencia es esto, la deducción opcional al 35. Entonces tenemos de base 55,250. Y aplica esta tabla, incluso sigue permaneciendo la misma, aunque estemos en opcional, ¿verdad? Aquí está la deducción opcional. Aquí la ponemos. Restamos base gravable menos límite inferior por 6,40, que es el porcentaje sobre excedente. Nos da 6,963,04 más cuota fija, 171,88, impuesto a cargo, 3,134,92. No tuvimos retención a moral, queda en pago a 3,134,92. ¿Ok? Entonces, esto es haciéndolo pago provisional. En arrendamiento, chicos, hay una opción que te permite hacerlo de manera trimestral, es decir, declaras enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 trimestres, ¿verdad? Vamos a estar viendo si es que optamos también por esa opción. Aquí, pues, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué harías aquí en este caso si lo haces de manera trimestral? La única regla que existe para hacerlo de esta forma es respetar esta opción. La UMA, recuerden que la unidad de medida de actualización pues va cambiando año con año, ¿verdad? Entonces, si tú no te pasas de 10 UMAs elevadas al mes, tú puedes optar por hacer este pago trimestralmente. Entonces, aquí está la operación muy sencilla. La UMA vale 103,74. Elevado a 10 sumas, pues nos da, lo multiplicas por 10, nos da 1,037,40. Elevado a un mes, nos da 31,122. Si el contribuyente es un pequeño contribuyente y no gana más de 31,122 al mes, tú puedes optar por hacerlo de manera trimestral. Cada trimestre vas a estar haciendo su declaración.
ya no lo vas a hacer de manera mensual, sino que lo vas a hacer de manera trimestral, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, o sea, vas a acumular igual los ingresos. Es un todo, aquí vamos a, si lo, vamos a ponerlo aquí. Y se va acumulando todo, vean, hasta diciembre. Vamos a ponerlo hasta diciembre. ¿Cuánto nos acumula? Que esto es ya cuando ya llegamos al anual, ¿no? Ya cuánto se va a facturar, cuánto se va a declarar al año. 944. Está sumando todo. Este es mi ingreso final, 944. ¿Cuánto de deducciones? También es el 25% sobre los ingresos. Vamos a ponerlo. Ahorita veo ahí sus preguntas. Ahí está, 330 de deducciones en el opcional, viéndolo anualizado, ¿verdad? Y aquí pues aplicar la base, ¿verdad? Igual se tiene que acumular las deducciones al 35. Aquí yo voy a agregar otra columna donde acumule mis deducciones. Y vamos a acumular, vamos a sumar esta para correr la fórmula. Porque eso fue solamente deducciones. Y si se opta por trimestral, hay que notificar al SAT. Karina, no, o sea, haz de cuenta que si tú eliges trimestral, te vas a ir todo un año pagándolo de manera trimestral. Aquí lo que yo les comento es que no lo puedes hacer hoy mensual, hoy lo hago mensual porque tenía comprobantes o decidí hacerlo mensual y luego ya lo quiero hacer trimestral. No, o sea, es un método o el otro. O igual también deducción autorizada o con comprobantes. Igual pasa con el pago provisional. O lo hago mensual, o lo hago trimestral. No, no hay que avisar al SAT, pero de preferencia, Karina, o sea, que tú mantengas un ejercicio de enero a diciembre, si lo haces opcional, bueno, provisional, y luego el siguiente año, a partir de enero, lo puedes hacer de manera trimestral. Pero no, eso no se avisa al SAT, nada más tú eliges en el pago provisional si optas por hacerlo. Aquí puse, sí. Entonces aquí, no sé qué se corrió mala fórmula, porque debe ser sobre los ingresos, ¿sí? O sea, el 35% sobre los ingresos, no sobre lo acumulado. Por punto 35. En ver a ver si ya se corre bien. Ahí ya está. Ahí está. Este es el 35%. No perdamos de vista que siempre vamos ese es nuestro tope. Entonces aquí ya nada más es ir sumando nuestras deducciones acumuladas al 35 para saber cuánto tenemos de deducciones. Aquí falta la última. Ahí está, 330,400 de deducciones autorizadas al 35, ¿sí? Y pues aquí debemos de ir llevando, aquí voy a poner deducciones acumuladas o suma de deducciones acumuladas, ¿sí? Sí, es más sencillo. Si el contribuyente no se pasa del 31,122, pues lo podemos hacer trimestral, con toda la calma, ¿verdad? Entonces aquí deducciones acumuladas, aquí yo voy a poner base, bueno, está la base gravable. La base gravable aquí sería, lo voy a poner en negrita, chicos, para que se entiendan mejor, ¿verdad? Estas son mis deducciones y esos son mis ingresos. ¿Mi base cuál es? Vamos a ver aquí que no lo... 162 acumulado menos lo acumulado de gastos. Y aquí está, vamos a analizarlo todo. Vamos a analizarlo. Ahí está.
¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a buscar la base gravable mes a mes. Igual se las dejo de tarea, a ver si aprendieron, a ver si aprendieron. Aplicar de esta base 105.300. Vamos a ver, 105.300. ¿Quién me dice cuál es el que voy a utilizar? Ya deben de saber aplicar tarifa. 105.400. ¿En dónde me voy a ubicar en la tarifa? ¿Quién me lo dice? Pónganme ahí en el chat. Ciento La, cinco la mil. inferior 75.984 y la superior 133.000. Perfecto. Excelente. Gracias. Ahí sería. Vamos aquí a ponerlo aquí. Ah, bueno, aquí porque me va a cambiar el otro cálculo. Ahí está. Entonces, mi límite inferior, 75.984.56. Vamos a ver si me resta bien. 10.88. Impuesto marginal se multiplica. Cuota fija, pues está más alta, 4.461. 4.461.94. Sumo para saber cuánto voy a pagar más. Ahí está, 7.651.46. No tuve retención a moral, pues lo dejo en cero. Y aquí, ISR a pagar saldría 7.651. Aquí hay que agregar menos pagos provisionales efectuados con anterioridad. Hay contribuyentes que luego a veces, sí, a mí déjenmelo pagar mes con mes para que me salga saldo a favor. Depende, ¿verdad? Y hay algunos que no, lo menos que se pueda pagar o aplíqueme lo que ya pagué. Entonces aquí le ponemos menos pagos provisionales efectuados con anterioridad para solamente pagar la diferencia. Si yo iba a pagar en febrero 7.651, pero yo ya pagué 3.134, pues yo le pongo aquí esto que ya pagué, entonces yo solamente pago la diferencia. Y este es el ISR a pagar del mes. Y así vamos a hacer cada uno de los cálculos, chicos. Así es como lo vamos a ir. Obviamente, yo siempre les he dicho, bueno, los que han estado en mis clases, lo más fácil es llegar y decir, bueno, vacío toda la información que yo ya tengo, ¿no? Estos son mis ingresos efectivamente cobrados, estos son mis deducciones, mi deducción opcional 35%. Esto es lo de aquí, cuadrarlo con estado de cuenta, ver si realmente se depositó o si no se depositó, bueno, ver, acumular hasta que se deposite, porque recuerden que persona física hasta que se cobra es cuando lo declaras. Si todavía no aunque fíjense, ahorita con el tema de los FDI, si está pago en una sola exhibición y no lo cobró el contribuyente, el SAT ya lo toma como que ya lo cobró. Tienen que tener mucho cuidado con la facturación, porque si ustedes están emitiendo todo en pago en una sola exhibición y no se cobró realmente, para el SAT ya lo cobraste. O sea, el SAT no te va a decir, no te depositaron en el banco, entonces no me pagues ISR, no. O sea, ellos van a decir, si te lo cobraste porque hiciste la factura, entonces págame el impuesto sobre la renta. Así es como ellos van a ir trabajándolo, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que sigan practicando la base, las nuevas bases. Si se fijan, chicos, va aumentando la base mes con mes. ¿Por qué va aumentando la base? Porque los ingresos aumentan, los ingresos acumulados van aumentando mes con mes, al igual que también las deducciones. Aquí están, las deducciones acumuladas van aumentando. ¿Sí? Entonces mi base va a ir aumentando. Si yo aquí sigo haciendo los pagos provisionales, puedo hacer el siguiente pago provisional, me va a salir más a pagar. Vamos a ver los comentarios. Dice Enrique, buenas noches, contado una persona moral le renta a una persona física con actividad empresarial y la persona física subarrenda a otra persona, pero no le pide recibo de arrendamiento. En este caso, tendría que cambiarme a régimen de arrendamiento.
Pues si no le, bueno, aquí lo que me dices es que no le está pidiendo recibo. Bueno, a ver, la persona moral le renta a la física y la persona física subarrenda. Bien, ¿qué dice? Bueno, pues yo le pago y yo rento a mi cuenta, ¿verdad? Es como, sí, es subarrendamiento, esto es correcto, sí, es subarrendamiento y no le pide recibo de arrendamiento. Si no le pide recibo, Enrique, es que pasa mucho. El régimen de arrendamiento se da mucho para la informalidad. Porque tú puedes rentar algo y si te lo pagan en efectivo y luego todavía el arrendatario no te pide CFDI, o sea, porque no va a declarar, probablemente nada más va a rentar por un tiempo o te lo pagan en efectivo. Ahorita por eso el tema de la facturación, o sea, si te pide factura, tienes que cambiarte forzosamente. Pero dices tú, no pide recibo. ¿Cómo se llama? Lo correcto es que sí te cambies, ¿no? Lo correcto es, bueno, pues me está rentando a mí esa persona, pues pagarle, ¿no? O sea, pagarle y que te haga el CFDI. Pero se presta mucho, les digo, se presta mucho para la informalidad de estar rentando sin recibo, todo en efectivo, o si el contribuyente tiene el negocio informal, no lo tiene dado de alta en Hacienda, pues bueno, ahí se va arriesgando, ¿no? Si no lo tiene dado de alta en Hacienda, pues obviamente todas las operaciones las hace en efectivo y no pasa nada. Por eso el tema de lavado de dinero, o sea, quiere controlar más el SAT, todo el tema de los efectivos. Entonces, aquí, Enrique, tu respuesta es, si no hay un recibo de por medio, o sea, si no lo vas a requerir, pues no tienes por qué cambiarte a arrendamiento, ¿verdad? Dice Javier, el tope de ingresos para el pago trimestral es 31,000. Es solo por ingresos por arrendamiento. No se acumularían ingresos por otra actividad en caso de que los tuviera o ya tendría que declarar mensual. Es nada más para arrendamiento, Javier. Si tú tienes arrendamiento y otro régimen más, ya no puedes optar por trimestral. Esta facilidad aplica solamente si eres arrendamiento puro, o sea, que nada más te dediques exclusivamente al arrendamiento. Si tú tienes arrendamiento y tienes una actividad empresarial o tienes otra actividad, plataformas, ya no puedes optar por hacerlo trimestral, ya tendrías que hacerlo de manera mensual. Es nada más si eres arrendamiento, ¿ok? No de nada, chicos. De hecho, por eso a veces es bueno preguntar, porque pues de las dudas se enriquece más el tema, ¿verdad? Entonces, ya nos quedó claro cómo se calcula el ISR, tanto deducción por comprobantes. Aquí obviamente pues vas a acumular todos los comprobantes, todos los gastos que tengas mes a mes. Al igual que en deducción opcional, pues también tus deducciones acumuladas, el 35% únicamente de tus ingresos, ¿verdad? Pero sí, el trimestral solamente es si eres arrendamiento. Ahora, cálculo del IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Con el IVA también hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si yo opté por deducciones con comprobantes, yo voy a tener IVA acreditable, ¿verdad? O sea, vamos a ver el primer ejemplo. Cálculo de ISR, aquí está. Cálculo de ISR, 157,400. Solo para seguir el mismo ejemplo, ¿verdad? Y no poner otras cantidades. Yo tengo que cobré esta cantidad. Entonces, yo para IVA voy y digo, bueno, 157,400. Ese es lo que yo cobré. Recuerden que son dos impuestos diferentes, el ISR y el IVA, ¿verdad? Entonces, quiere decir que de IVA yo recaudé, bueno, en el ejemplo, 25,184, es el 16%. Como yo tengo gastos porque opté por deducción con comprobantes, deducciones autorizadas, que es aquí cuántos gastos tengo. Suma de deducciones, 82,000. Aquí, o sea, estaba menos esto, ahí está. Tengo aquí la suma, 87,400 de deducciones. Quiere decir que mi IVA acreditable, ¿de cuánto es? 87,400 por 0,16.
Tienen que tener ahí, pues, ser muy conscientes, chicos, que no van a poner, porque esa también siempre es una duda que tienen de contadores, que yo tengo gastos de 87,400, pero le están acumulando el IVA. No, es sin el IVA. Hay que separar, por eso es un ISR y un IVA independiente. O sea, aquí tú pones el subtotal de las facturas, ¿sí? El subtotal tanto de ingresos como el subtotal y subtotal de gastos, ¿verdad? Entonces aquí ya lo pones. 87,400 de gastos, tenemos 13,984 de IVA. Entonces aquí lo ponemos, 13,984 de IVA. Retenciones del periodo, no tuve, ¿verdad? Aquí en el primer ejercicio no tuve retenciones, no. En el segundo sí, ahorita vemos el segundo. En el segundo sí tuve. Pongo 0, no hay nada. Bueno, quedó igual. Y luego, IVA trasladado, que fue el que yo recaudé, menos el IVA que yo pagué, 11,200. Eso es lo que yo le voy a devolver al SAT, 11,200. El IVA, chicos, es un tema que siempre el contribuyente no lo quiere pagar. Dice, no, pues es que ya lo cobré en mi cuenta, yo aquí lo quiero tener, ¿no? Pero no es así, bueno, fuera. O sea, tú lo estás recaudando, tú cobraste 157,000 y cobraste el IVA. Quiere decir que en tu banco, cuando ya te depositan, tú tienes este monto, ¿verdad? Ya, 182,000, ese es el total en bancos. Este es tu total en bancos. Pero pues tú debes de saber que pues esto no es real. Lo real, tu ingreso real son 157,400. ¿Por qué? Porque 25,184 no te pertenecen. Tú los vas a disminuir con los gastos que vayas haciendo, o si le facturas a Moral con las retenciones que te haga la Moral, pues lo vas a ir acreditando. En este caso es pago definitivo. El IVA, chicos, ese en sí no puede ser de manera trimestral, semestral, no, ese es mensual. Cada mes, como te vaya saliendo lo recaudado, así es como tú lo vas a ir haciendo. En este caso salió 11,200 a pagar. Ahora vámonos con el segundo ejercicio. Quiero borrar. El segundo ejercicio con comprobantes, tenemos aquí 105, bueno, aquí, estos son los ingresos efectivamente cobrados, 329,800. Ah, no, perdón, son nada más los del mes. Aquí lo del mes nada más. Son 172,400. ¿Sí, chicos? De febrero, los ingresos de febrero son 172,400. Para ISR, pues lo acumulas, pero tú sabes que tu ingreso mensual es de 172,400. Entonces lo ponemos aquí, 172,400. No vas a poner el acumulado, ¿estamos correctos? O sea, no vas a poner los 329,000 porque no es verdad, no lo cobraste. Para cálculo de ISR lo vas acumulando, pero para IVA es solamente lo que tú cobraste por mes. Tenemos 27,584 de IVA recaudado y de IVA acreditable. Vamos a ver, de IVA acreditable. Las deducciones son de 161,000. Entonces, 161,000, aquí voy a borrar esto para que no se confundan. 161,000. Mi IVA es de 25,760. 25,760. De IVA acreditable, con comprobantes. O sea, todo es, les digo, lo más fácil es llegar y vaciar la información. El trabajo detrás de estar viendo si se cobró, si cumplió con los requisitos, si se hizo bien. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese ingreso, retenciones de IVA. Sí tenemos aquí retenciones de IVA porque le facturamos a Moral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la persona moral nos retuvo. ¿Cuánto nos retuvo? 1,500. Entonces yo voy aquí, 1,500, lo voy a poner aquí, 1,500 de retención. Y vean, 324 pesos a cargo. Salió muy poquito en este mes. ¿Por qué? Porque pues también tuvo gastos, ¿verdad? O sea, sí tuvo bastantitos gastos. Aquí entra el análisis de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué me salió bien poquito a pagar? Bueno, porque tuviste 161 de gastos contra los 172,400 que solamente fueron de febrero. Entonces, si tú tienes 172,400 enfrentándolo con gastos de 161, pues obviamente te va a bajar. Y luego todavía fue una parte a persona moral, a retención de persona moral, pues obviamente va a salir
menos a pagar, ¿verdad? 324. ¿El predial no tiene IVA? No, el predial nada más está, bueno, se paga cada año el predial, pero no, yo no he visto que tenga IVA, Karina. Es el puro recibo así, sin No, IVA. contadora, pues no es pregunta, es afirmación, porque en el cálculo que hizo ahorita para sacar el IVA acreditable en el mes de enero, en el ejemplo que hizo, Sí. consideró el predial con IVA. Ah, ok. Sí, porque dije, Eso. no, el predial no tiene IVA. A ver. Ah, sí, era restarle, bueno, los 5,400, 87,400 menos 5,400. 87,400 menos 5,400. Eso es lo que nuestra base para el IVA. 82,000 por punto 16. 13,120. 12,000. Pues salía más a pagar porque si el predial no tiene IVA. Gracias, Karina. No me había checado, no me había fijado esa. Sí, entonces así quedaría, chicos, así queda el cálculo en temas de IVA. Les digo, en tema de persona física, pues las retenciones, de hecho, un contribuyente que tengo que es comisionista, siempre, casi siempre le sale a favor, casi siempre, en la anual, casi siempre le sale a favor. ¿Por qué? Porque le factura mucho a Moral, le factura mucho a Moral y entonces tiene las retenciones de IVA, aquí retenciones de IVA y tiene las retenciones de ISR, porque es actividad profesional, el 10% no se cambió a reciclo. Entonces esas retenciones se las pueden acreditar en los pagos provisionales aquí de cálculo de ISR, aquí. Y fíjense, y aún así, aunque se las estemos aplicando, ¿verdad? En las retenciones también. Sí, también aquí. O sea, siempre se les van acreditando así. Entonces, y aparte que mete pólizas, por eso es muy importante conocer también el tema de las deducciones personales, la prima de seguros, conocer cómo funciona esta parte porque a veces piensan, es que yo ya metí deducciones autorizadas, contadora, ¿por qué no me sale a favor? No, pues es que tienes que tener también que cumpla con los requisitos. Luego no cumplen y quieren saldo a favor, ¿verdad? Pues no se puede. ¿Qué pasa Contadora, aquí? Dime. una pregunta. Ya sabemos que los que están en reciclo y arrendamiento facturan con retenciones, pero ¿cómo podemos distinguir en los que están en actividad empresarial cuáles sí deben de facturar con retenciones a persona moral? Porque yo me había quedado en el entendido que todas las personas físicas que le facturan a moral lo hacen con retenciones, pero me he encontrado facturas de hojalateros que están en actividad empresarial y que me dicen, no te facturo con retención, yo nada más con el IVA. Mm. Bueno, ese tema ya es para complementar. Sí. ¿Cómo le haces para saber? Bueno, Ajá, cuando eres actividad empresarial, reciclo, hay retención. Bueno, es que sí, nos salimos un poco del tema, pero por ejemplo, persona física que se dedica, aquí lo voy a poner, ya para que ya no vuelvas a tener la duda de cuándo aplica la retención. Persona física de factura moral, persona moral, ¿cuándo debe de retener? Caso 1, que lo voy a poner, caso 1, si eres profesionista, servicios profesionales, servicios profesionales. Cuando eres servicios profesionales, contador, abogado, arquitecto, le vas a hacer retención, ¿sí? Sí hay retención. Aquí pongo, sí hay retención. Ay. ¿Sí? Caso 2, si eres arrendamiento, que es el que estamos viendo ahorita. Si eres actividad arrendamiento, también sí hay retención.
ambas. O sea, retención de ISR y retención de IVA. Aquí lo que cambia es si estás en reciclo o si estás en retención de IVA, en normal, ¿no? O sea, sí va a aplicar, ya nada más ver en cuál está, ¿verdad? Son los únicos que retienen. Personas físicas con servicios profesionales y arrendamiento. Ahora, los reciclos son los que siempre están reteniendo independientemente de su actividad empresarial. Por ejemplo, aquí la comercial. El tema que me dices tú es comercial, ¿no? Es empresa comercial, es negocio Sí, comercial. porque es hojalatería y pintura. Ah, comercio. El comercio es compraventa, ¿no? Compraventa de mercancía. Ujú. Compraventa. Ay, bueno, voy a poner compraventa. Comercio. Ellos no hay retención, no retienen, es solamente es subtotal y IVA. ¿Por qué no hay retención? Porque no, bueno, dentro de las actividades que retienen solamente hay servicios profesionales y arrendamiento. El comercio no aplica para retención, aunque le factures a Moral, no hay retención. Por ejemplo, podemos ver, dices, ¿cómo dices que es el negocio? Es hojalatería. Ay, ¿cómo se dice? ¿Hojalatería? Ajá, hojalatería con H. Hojalatería y pintura. Ah, ok, hojalatería. Entonces, es comercio, aplica solamente subtotal de IVA, Si ¿sí? este hojalatero estuviera en reciclo, tendría que hacerme las retenciones forzosamente. Sí, de ¿Sí? pura Ah, ok. ISR, de puro ISR, Ajá. ¿sí? O sea, aquí estamos hablando si fuera el régimen normal, aquí no hay, aunque le facture a Moral, no hay retención. Pero ¿qué pasa si yo soy reciclo? Este primer ejemplo lo pusimos como si fuera régimen normal, ¿no? Si yo soy reciclo, que bueno, pues ya es otro tema, pero si yo soy reciclo, que me dedico igual a la misma actividad siendo reciclo, ay, mejor lo voy a copiar y pegar. Se robó el nombre, hojalatería. Si yo soy reciclo, yo ya me cambié, aquí ¿qué va a aplicar? Aquí me va a aplicar la retención de ISR al 1.25. Nada más, no hay retención de IVA. O sea, el reciclo va a estar haciendo la retención a persona moral, de persona física a persona moral, sí va a aplicar retención, ¿sí? Siendo reciclo, en cualquier caso, siendo comercio, siendo servicios profesionales, siendo arrendamiento, o en su defecto agape, cuando ya pase los 900,000, pues ya igual la retención. En estas 4 actividades reciclo, sí tiene retención de en todos los casos del puro 1.25%, ¿sí? Ah, Bueno, del 1.25% y en caso de servicios profesionales aplica el igual IVA. 10.66 de IVA, aquí lo voy a poner. Bueno, aquí lo voy a copiar y pegar, ¿no? Aquí, para que se distinga. Y la retención de IVA al 10.66, aquí en arrendamiento igual, retención de ISR 1.25, retención de IVA. Son los únicos que están completos en cuanto a retenciones y ya este nada más es retención del 1.25 y este también, puro, porque es comercio, no aplica Ujú. retención de IVA, ¿sí? Esas son las diferencias en cuanto a retenciones. Sí, sí, mire ya. Ah, ok, sí, gracias. No, de nada. Entonces, así, los únicos que van a retener, chicos, servicios profesionales y arrendamiento. Retención de IVA, retención de ISR. Si estás en régimen general, 10% aquí, 10.66 aquí. Y aquí ya pusimos que si eres reciclo, que le rentes a la, bueno, que le factures a la moral, es el 1.25 y el IVA quedó igual. El IVA quedó igual. Esas son las diferencias en temas de retención. Ah, ok. ¿Sí? Entonces sí está correcto, así como viste la factura, sí debe ser nada más subtotal e IVA, o sea, ya no hay otra, otra retención, ¿verdad? Ujú. Dudas, preguntas, chicos, al respecto. Todo claro, sí nos quedó claro cómo se efectúan cálculos de ISR, tanto en opcional como con comprobantes, y el IVA, el tratamiento del IVA.
en física, pues siempre lo vamos a rentar, ¿verdad? Bueno, siempre lo vamos a acreditar, perdón, siempre lo vamos a acreditar para física. ¿Qué pasa si soy moral? Si yo soy persona moral, arrendamiento, ¿qué pasa con esas retenciones? ¿Quién me dice? Persona moral, arrendamiento. ¿Qué pasa si yo soy persona moral, arrendamiento? Si yo soy persona moral, arrendamiento y le facturo a física, facturo a física, no hay retenciones. O sea, aquí no hay retenciones. Si yo soy moral, estoy rentando a la física, no tengo por qué hacerle retenciones de ninguna manera. Solamente si yo soy física y le rento a la moral, ahí sí. Pero si yo soy moral y le rento a la física, no hay. Y eso también se me confunden mucho, pero aquí pues por eso lo estamos viendo. Si yo le facturo a persona física, no hay retención de siendo moral. Pero ¿qué pasa con esas retenciones que le retuvo a la física? Aquí, por ejemplo, 1,500, la moral le retuvo a la física. Siendo moral yo arrendamiento, ¿qué hago con esos 1,500? ¿Quién me dice? ¿Qué hago con esos 1,500 que le retuve a la persona física? ¿Me los voy a acreditar o los voy a pagar? ¿Qué hago con estos 1,500 cambiando el esquema? Soy persona moral. Yo soy persona moral. Le retuve a la física 1,500, ¿verdad? Le quité 1,500. Ah, ¿sabes qué? Menos Pues hay que 1,500. pagarlos. Exacto, gracias, Mireya, exacto, hay que pagarlos. Esos 1,500, siendo yo persona moral, yo los tengo que pagar. Persona moral paga 1,500. Luego una vez me preguntaron, oiga, es que me lo puedo acreditar. No, no te lo puedes acreditar siendo moral. ¿Por qué no te lo puedes acreditar siendo moral? Porque tú se lo retuviste a la física, ¿verdad? O sea, tú se lo quitaste a la física. Aquí la física sufrió por esa retención porque no se la paga, o sea, no le pagaste ese importe. La física, tú le quitaste ese importe de retención de 1,500. Aquí lo voy a poner negativo, ¿no? Menos 1,500. Le quitaste 1,500 a la física y yo persona moral, pues nada más lo tengo que pagar. Es nada más, funciona como el IVA, o sea, yo lo recaudo, pero lo tengo que pagar al SAT. Estos 1,500, por eso las personas morales pagan todas esas retenciones, retención de ISR, retención de IVA, sueldos y salarios, todas las retenciones, la moral los tiene que pagar, pero en la física no, la física se lo acredita. La física dice, bueno, pues aparte yo ya estoy pagando el impuesto. También esa es otra pregunta. ¿Qué pasa, contadora, si la persona moral no paga la retención que ya me quitó siendo física? Que también puede pasar, ¿no? También puede pasar que la persona moral se hace el obsiso, no paga lo que ya le retuvo a la física, no importa. Tú ya cumpliste, a ti ya te lo retuvo, ya es problema de la persona moral si no lo paga el SAT, ya es problema de ellos. Si no cumplen, ya es problema de ellos, ¿sí? Tú te lo puedes acreditar, porque a veces pasa, no, me enteré que si tiene mucha, ¿cómo se dice? A veces cuando hacen negocios familiares pasa eso, no, es que supe que está atrasado con todas las retenciones y yo le facturo y etcétera, yo soy física, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada, tú sí te lo puedes acreditar, pero aquí la persona moral, pues es el que va a sufrir las consecuencias de no estar cobrando las retenciones, porque para todo ya hay un CFDI. Por eso les digo, chicos, toda la fiscalización que venga, las auditorías, todo lo que venga es por tema de CFDI. De hecho, ustedes ya se han dado cuenta, en la declaración anual ya salió el tema de no coinciden los ingresos declarados con lo que estás presentando en tu declaración anual. Ya les está sacando diferencias. ¿Por qué les está sacando diferencias? Porque no traemos bien el papel de trabajo, no traemos claros los números, cuánto se cobró. O sea, recuerden que ya todo está en la base de datos del SAT. Ya no le podemos decir, no, mira, cobré nada más esto. No. O sea, ellos ya tienen toda la facturación. Y si tú le pusiste PUE, aunque no le hayas cobrado, para ellos es ingreso. Por eso tienen que checar mucho ese tema de los FDIs, ¿verdad? Dice Marta, los paga. Sí, así es. Sí, entonces la retención es persona moral, paga todo, todas las retenciones y la física sí se lo acredita, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. No sé si tengan algunas preguntas que quieran hacerme para
Recuerden llegar temprano también, ¿no? Porque hoy, bueno, hoy empezamos a las 7, pero sí hay que llegar temprano para poder, verlo desde un principio. De igual manera, pues se les va a compartir la grabación y los papeles de trabajo que estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? Sí quedó claro todo, ya no hay ninguna pregunta, algún repaso que quieran que demos de la clase. Dice Jimena, ¿contra la hoja de trabajo que usted tiene la puede proporcionar? Sí, sí se las vamos a proporcionar, chicos. La voy a dejar así tal cual como la vimos en el ejercicio para que vayan apoyándose, ¿verdad? Sí, claro. Es que a mí esto que me pasó con las facturas se me hizo como de parvulitos, contadora, pero la verdad es que me sacó porque yo le exigía la factura con retenciones, porque si es que eres persona física me decía, no, te voy a mandar a mi contador. Y el contador se me puso pesado, pero yo dije, a ver, lo voy a checar. Pero ya vi que sí. Ya te estabas enojando, ¿no? Sí, es No, comercio, sí. no. Sí, claro. Sí, por eso Ah, la importancia de saber cuándo aplica y cuándo no aplica la retención. sí. Pero ya ahorita con el tema de estar viendo cuándo sí, cuándo no, pues ya con eso Es ya. decir, ellos ya nada más va a facturar con su 16 de IVA y luego la retención del ISR y ya. Sí, cierre CICO, sí. Sí, sí, es recibo. Sí, No, él 1.25. tiene actividad empresarial. Actividad Él empresarial, sí, él sí va con el ISR del 10%. 10, sí. Ujú. Pero no le aplica retención de IVA, No, nada más, sí. No, pues muy bien, chicos, qué bueno, todo claro, muchas gracias. Sí, pues repasar, ¿no? Sobre todo también a veces ahí la clase. A ver, voy a ver si tienen alguna otras preguntas. No, ya, está todo claro, dicen. Bueno, chicos, pues les agradezco. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere, con otro tema para continuar aquí en la academia, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos. gracias. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Bye. Gracias, buenas noches.